Dios, Coral, no te imaginas la cantidad de gente que nos dijo que You también era su serie de acoso de referencia. Es que si algo me enseñaron mis relaciones pasadas es que cuando algo no es para ti, solo tienes que forzarlo. Vale, o sea que la idea es intentar conseguir que te pongan una orden de alejamiento. Exacto. Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen. Ese podcast que recomendarías a la gente si no fuera porque quieres que a tu fiesta de cumpleaños venga alguien. Ese podcast que compartirías en Stories si no fuera porque te sigue tu jefe y no quieres un despido procedente. Ese podcast del que hablarías si no fuera porque quieres seguir manteniendo tu historial delictivo limpio. Ese podcast que guardas en secreto como la identidad de M. Rajoy. Ese podcast que destaca entre todos tus podcasts como Bad-Gyal entregándole un premio los Reyes de España. Cuando la reina de España conoció a la reina de España, ¿quieres decir? Efectivamente. Bueno, vamos ya. No, ya sé qué vas a decir. No vamos a decir, bueno, y vamos a empezar ya, que si no la gente se nos queja y bla, bla, bla. Mira, punto número 1, no, la gente nunca se queja de cuando nos enrollamos en las intros. Y punto número 2, es como la 25ª vez que lo decimos en el inicio de un capítulo. Basta ya. Vale, sí, tienes razón. Venga, te toca empezar a ti. Bueno, vale, pues allá vamos. Mucho ojo con mi caso de hoy porque se os va a caer todo el coño a los que no lo conozcáis. Que asumo que será people que nos escuche desde fuera de España o, en su defecto, gente que vive debajo de una piedra del tamaño de Canadá, porque es un caso ultra, pero ultra conocido, ¿eh? Bueno, como ya podéis ver en el título, vaya. Mi protagonista se llama Gabriel Cruz y esta historia comienza un 27 de febrero de 2018, o sea, hace nada, sí, hace 5 años. Es reciente. Gabriel era un niño de 8 años que estaba de vacaciones escolares por el puente del Día de Andalucía. Vale. Que será pues por esas fechas, por el 27 de febrero de 2018. El niño estaba en casa de su abuela paterna en ese momento, pasando las vacaciones, cuando a las 3:30 de la tarde, después de comer, quiso ir a la casa de unos primos que vivían, bueno, pues literal a unos 100 metros de distancia. Vale. O sea, quiero decirte, ni 30 segundos tenía que tardar en llegar, porque encima esto pasó en un pueblo que tiene 73 habitantes, Madre. que se llama Hortichuelas. Y está en Almería. Rollo, ni siquiera eran 100 metros de recorrido en una calle de una ciudad o algo así, que vale. En una ciudad podrían pasar 400 cosas distintas en esa distancia, ¿no? Pero no era el caso porque estamos hablando de un pueblo súper pequeño y además el niño estaba acostumbrado, ¿sabes? A hacer ese recorrido todo el rato para jugar con sus primos cuando se quedaba con su abuela y todo el rollo, ¿no? Sí, a ver, poco podía ocurrir allí también. Además eso, que eran 73 personas. Si algo ocurría, los sospechosos tampoco eran muchos. Ya, que era el máximo suceso, que te tocase en una máquina de estas expendedoras 2 paquetes de pipas. Es que literal, era lo máximo que podría ocurrir allí. Ya. De hecho, igual no había ni máquinas expendedoras en un pueblo tan pequeño. Bueno, pues de repente son ya las 6 de la tarde, es decir, ya habían pasado 2 horas y media, y la abuela ve que Gabriel no volvía a casa para merendar. Así que, nada, pues fue hasta casa de los primos, esos que vivían a 100 metros de distancia, y una vez allí le dicen que el chaval no estuvo en su casa en toda la tarde, en ningún momento llegó allí. Vale. Entonces, claro, a la abuela se le cayó todo el coño, evidentemente, y avisó a los vecinos del pueblo y a los padres de Gabriel, que además en ese momento no estaban allí en el pueblo, porque estaban trabajando, y entre todos se pusieron a buscar al niño. Pero cuando ya habían pasado 5 horas desde la desaparición, pues evidentemente avisaron a la policía porque ya les parecía raro que Gabriel no apareciera por allí en ningún momento. Claro. Me refiero, al final es que eran eso, pues 100 metros, literal, lo que recorrió, no había mucho margen para perderse ni nada así. El niño tampoco podía, de repente, pues me voy por aquí a este sitio y recorro, yo qué sé, 45 kilómetros. O sea, no era posible en realidad. Ya. Vale, pues ahora hagamos un salto temporal de 6 días. A unos 4 kilómetros del lugar de la desaparición de Gabriel, se encuentra de repente una camiseta blanca. Después de analizar las muestras de ADN de esa camiseta, se sabe que como mínimo había ADN de Gabriel en ella. O sea, quiero decir, no se sabía si la camiseta era de él, pero como mínimo había ADN de él. Pero sería su talla y todo. La verdad que no encontré información de eso, porque yo pensé lo mismo, ¿sabes? Dije, pues sería una camiseta de niño, pero
no sé, no ponía si era de adulto, si era de niño, nada. Vale. Simplemente tenía ADN del niño. Fin. Sí, es que no sé por qué me suena eso. Puede ser, ¿eh? A ver, yo supongo que sí, que era una camiseta de niño pequeño. ¿Y quién encontró esa camiseta? Bueno, pues para decirte eso necesito ponerte un poco en contexto, que ya sabes que me encanta. Gabriel era hijo de Ángel David Cruz y de Patricia, pero sus padres estaban separados desde hacía unos años. Entonces aparece en la historia un nuevo personaje que se llama Ana Julia, que es como el personaje más conocido de esta historia realmente, junto con Gabriel. Ana Julia Quejada. Ana Julia Quejada, efectivamente. Esta señora ya bastante tiempo ya de relación con el padre de Gabriel, con Ángel Cruz. Y de hecho, en las entrevistas y tal que se hacían en televisión, se podía ver a Ana Julia súper afectada, ¿no? Por la desaparición del niño. O sea, como si fuera la propia madre, vaya. Vale, pues fue precisamente esta señora, Ana Julia, la que encontró la camiseta blanca de la que te hablé antes. Y claro, esto era un drama, porque cerca de Hortichuelas había un embalse muy profundo además. Y si esa cami fue encontrada a 4 kilómetros de distancia del pueblo, pues podría ser que el niño se perdiera y se ahogara en el embalse, o yo qué sé, vete tú a saber, ¿no? Bien. De hecho, esta fue la hipótesis inicial de la policía. Así que la búsqueda se centró en los alrededores de ese embalse, porque estaba muy cerca de donde Ana Julia había encontrado la camiseta de Gabriel. Y entonces empezaron a pasar cosas muy extrañas, que no tenían ningún tipo de sentido. Para empezar, Ana Julia estaba con Ángel, el padre de Gabriel, en el momento de encontrar la camiseta, pero él en ningún momento vio esa camiseta. Simplemente Ana Julia se desvió en un momento aleatorio, ¿sabes?, del camino. Y de repente apareció, ¿sabes?, con la camiseta en la mano, en plan, ¡ay, mira lo que acabo de encontrar! ¡Qué casualidad, la verdad! O sea, a ver, ya huele un poco raro eso. Además, resulta que la expareja de Ana Julia, un señor aleatorio con el que estuvo años saliendo, vivía súper cerca del lugar en donde fue encontrada la camiseta. O sea, ¿sabes?, a 4 kilómetros de ese pueblo. Vale, vaya. ese dato no lo sabía. Pues sí. De hecho, Ana Julia empezó a insinuar que ese señor, bueno, como que vivía por allí, como queriendo decir, ¿sabes? En plan, como queriendo incriminarlo a él un poquito, de repente. En plan, oye, pues qué casualidad que esta camiseta apareció aquí y, oye, fíjate tú que mi expareja vive por aquí cerquita. ¿Sabes? Ya digo, como queriendo decir. Pero a la policía esta teoría no le tenía ningún tipo de sentido porque el señor, ¿sabes?, quiero decir, no tenía contacto con Ana Julia desde hacía años y no ni pinchaba ni cortaba en la historia. Ya. Incluso se llegó a plantear en algún momento que una expareja de Patricia, la madre de Gabriel, podría tener algo que ver, porque resulta que tenía una orden de alejamiento, Patricia, en contra de él. Y de hecho llegó a estar en la cárcel por saltarse esa orden de alejamiento. Yo eso sí que lo sabía, y a ver, tendría sentido que alguien le quisiese hacer daño a su hijo para fastidiarlo. Sí, violencia vicaria. Sí. Pero investigaron y parece ser que tenía una coartada súper sólida. Vale. O sea, él no podía ser. Sí. Así que con toda esta info, la policía comenzó a, evidentemente, sospechar súper fuerte de Ana Julia. Sobre todo a raíz del momento camiseta, porque les había parecido demasiada casualidad todo, ¿no? Y aquí empieza lo heavy, porque la policía decide avisar a la familia de sus sospechas sobre Ana Julia. Pero claro, les piden que disimulen lo máximo posible, porque el niño aún no apareció y, oye, quieren intentar tender una trampa, a ver si así encuentran a Gabriel, porque no saben si está vivo, si está muerto o lo que sea, ¿sabes? Entonces, bueno, era como un poco su estrategia. O sea, tú imagínate el papelón de tu vida que te tienes que marcar como familia cuando te dicen, oye, mira, esta tía igual es la culpable de la desaparición de tu hijo, pero no cuentes el chisme que queremos tenderle una trampa. O sea, ¿qué soy? ¿Un agente secreto? Kim Possible, de repente, como para poder fingir algo así. En plan, me parece horrible. Ya. Yo es que cuando fue todo esto, evidentemente lo vi en la tele, porque fue súper conocido. Y claro, yo no notaba nada. O sea, es que no, nadie parecía sospechoso en esa historia. Ya, al principio no, la realidad. O sea, yo este caso hasta yo lo conocía, increíblemente. Y yo qué sé, yo en ningún momento sospeché de nadie en particular. Porque yo no sé, no se veía nada extraño. Pero bueno, ya digo, vaya papelón tuvo que asumir la familia, de tener que fingir, ¿sabes? De que absoluta normalidad con esa señora cuando te está diciendo la policía, no, mira, es que es sospechosa de que ha secuestrado a tu hijo. Tiene que ser durísimo. Y la persona que está Claro. con ella, ¿cómo duermes con esa persona? Claro, o sea, tú imagínate. Qué horror. Tiene que ser qué horror, espantoso. Y es tu hijo, que es como... Claro, o sea, yo entiendo... vida.
Jolín, yo entiendo que la policía te tenga que poner en esa tesitura, pero a la vez es horrible que te tengan que poner en esa tesitura. Claro, yo no sé si sería capaz. Tiene que ser horrible, pero bueno. Vale, pues con este papelón digno de Oscar que tanto Ángel como Patricia tenían que hacer, la policía empezó a investigar alrededor de Ana Julia. Además, tú imagínate, porque la policía, claro, dependía completamente de que la familia de Gabriel dejara actuar por su cuenta a Ana Julia, sin interferir en ningún momento en nada. Es que no das. Claro, porque si no podría irse al traste todo, y además es que no sabían si el niño estaba muerto o vivo en realidad. Qué horror. Es que solo la quieres coger y preguntarle para encontrarlo cuanto antes. Claro, o sea, aunque sea de forma disimulada o incluso igual hasta piensas que no es ella. Sí. Y dices, nada, la policía está loca. Ya. ¿Sabes? Y intentas como exculparla de alguna forma. No sé. Es que sí, puedes cagarla mucho. Horrible, vale. Pues en el periodo de investigación, la policía, en un momento dado, previa comunicación a los padres de Gabriel, decide interrogar a Ana Julia. Vale. No esperaban que confesara nada, simplemente le dijeron que bueno, que como la investigación no avanzaba, pues querían hablar con todos los de la familia, pues si se les había pasado algún dato. Pero claro, en realidad la intención oculta de la policía era poner nerviosa a Ana Julia para que se viera acorralada de alguna forma y cometiera algún fallo en sus acciones o en sus declaraciones, ¿no? De hecho, incluso pusieron micrófonos en su coche y todo, ¿eh? Y de esta forma viajamos ya al 11 de marzo de 2018, es decir, 12 días después de la desaparición. Vale. Ese día, Ana Julia sabía que no podría mantener más la farsa, así que decidió ir a una finca que tenía ella y el padre de Gabriel en un pueblo que se llamaba Rodalquilar. O sea, todo esto en el contexto de después del interrogatorio que le hizo la policía, que, bueno, ya digo, ella se puso súper nerviosa, claro, porque dijo, uy, me han pillado. Porque además, aunque le dijeron originalmente que iban a interrogar a toda la familia, realmente solo la interrogaron a ella. Entonces, ya digo, fue como una estrategia de la policía, que ahí fueron súper inteligentes, porque tampoco le dijeron nada raro, ni fueron como agresivos con ella, ni nada así, simplemente la interrogaron. Y ya solo el hecho de hacerlo, claro, parecía que estaban sospechando un mínimo de ella y ella ya se puso nerviosa. Pero es normal, si has sido tú, es normal que empieces a ponerte nerviosa, exactamente. Bueno, después de llegar a esa finca, los agentes la vieron sacar del jardín, porque, bueno, por supuestísimo, los agentes la estaban siguiendo, ¿no? Que no sé si lo dije, pero evidentemente. Claro. Bueno, pues la vieron sacar del jardín unos tablones, unas piedras y un cuerpo que aparentemente era un niño y que encajaba con el perfil de Gabriel Cruz, que también te digo, a ver, es un poco irrelevante esta información porque aunque el cuerpo no encajara con el perfil de Gabriel Cruz, pues hombre, yo entiendo que igualmente le preguntarían ¿qué hace sacando un cuerpo, sabes, de una finca? Yeah. No sé, es heavy. Bueno, pues después metió ese cuerpo en el maletero y salió de la finca en dirección a Almería, hasta que llegó a un pueblo que se llama Vícar, que está a 70 y pico kilómetros de la zona de desaparición. Y además allí tenían, bueno, un garaje privado, o sea, los dos, tanto Gabriel como ella, ¿no? Entonces, en ese momento, justo cuando se bajó del coche, después de entrar en el garaje, la detuvieron y miraron en el maletero en donde efectivamente estaba el cadáver de Gabriel, que llevaba ya 12 días muertos, es decir, murió el propio día de la desaparición. Y lo que ocurrió ese día fue lo siguiente, en orden cronológico. Gabriel salió de casa para ir a ver a sus primos, como, bueno, ya sabíamos, ¿no? Y según contó la abuela del niño, que esto lo contó después, o sea, me refiero, se lo contó luego a la policía, en plan, ay, sí que es verdad, ¿qué tal? Esto que voy a decir. Vale. Que a los pocos minutos de salir el niño de la casa, Ana Julia, que en ese momento estaba en la casa de la abuela, salió también afuera, ¿no? Pero claro, en ese momento la abuela evidentemente no le dio ningún tipo de importancia. En plan, pues el niño salió, Julia salió detrás unos segundos después y andando. Pero sí, a decirle cualquier cosa. Claro. Ana Julia después fue a buscar una furgoneta, cogió al niño y lo metió dentro y después forcejeó con él hasta que lo ahogó. Y de hecho, algunos vecinos sí que es verdad que luego testificaron que vieron una furgoneta por allí, blanca, ¿sabes? Pero volvemos a lo mismo, pues una furgoneta aleatoria por allí, nadie le dio ningún tipo de importancia, ¿no? Después de eso lo llevó a la finca esa de Rodalquilar y allí lo enterró en un pequeño ataúd que tenía preparado, que me pareció muy fuerte, y lo tapó con piedras y arena. Bueno, pues después del arresto, lógicamente, Ana Julia dijo que ella era inocente, pero pasados unos días reconoció que había asesinado a Gabriel porque
supuestamente el niño, que recordemos que tenía 8 años, había amenazado con dejarle la cara de Chucky con un hacha. Que a ver, chica, puedes inventarte excusas mejores, pienso yo. Siento que no estabas nada comprometida con la mentira, porque, hombre, ¿qué coño un niño de 8 años te va a intentar, sabes? Sí, que andaba... No, es que la historia era que andaba jugando el niño con el hacha y que la llamó fea o algo así. No, ella contó que literal el niño se la abalanzó encima intentando darle con el hacha. Que a ver, no cuela. Es un niño de 8 años. Y claro, ella se defendió y lo ahogó y lo mató. Y todo se puso nerviosa y lo enterró. No cuela, señora, de verdad. Bueno, en cuanto a los motivos reales del asesinato, simplemente no se saben, pero se sospecha que pudo haber sido como celos que le tenía al niño. Y bueno, el 9 de septiembre de 2019 fue el juicio de esta señora, en donde el jurado popular la consideró culpable de asesinato con alevosía y se la condenó a prisión permanente revisable, que para quien no lo sepa es una figura, bueno, pues similar a la cadena perpetua que existe en España. Significa para Ana Julia un mínimo de 25 años de cárcel y después en 2044 su situación será revisada, por eso lo de revisable, y si pasado ese tiempo Ana Julia es capaz de demostrar que se ha rehabilitado, pues podría salir hipotéticamente de la cárcel de forma supervisada. Y si no es capaz de demostrar que está rehabilitada, seguiría en prisión. Y fue la primera persona en España en ser condenada con este tipo de... Ah, no sabía, ¿la primera? Sí, la primera. Sí, porque esta ley, o sea, la ley que permitía la prisión permanente revisable se aprobó en 2015 y ya digo, Ana Julia fue la primera a la que se le aplicó. Vale, Vaya. es que nunca habíamos hablado específicamente de lo que era la prisión permanente revisable. No, sí, porque yo creo que es una figura que existe en España y poco más. Sí. Y para terminar, este caso además tiene bastantes curiosidades. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando apareció una camiseta blanca a 4 kilómetros del lugar de desaparición de Gabriel con ADN del niño? Sí. Pues resulta que la poli se dio cuenta, en parte, de que Ana Julia escondía algo porque ese día estaba lloviendo muchísimo y sin embargo la camiseta que entregó Ana Julia estaba completamente seca. Ya. Que ya, punto número 1, eres corta, tía. De verdad, mójala un poco con agua, no sé. O ponla 5 segunditos allí en el aire y luego ya sí que la entregas. Pero hombre, si está diluviando no puedes entregar una camiseta sequísima que lleva allí días. Has matado a un niño. Hombre, pero puedes ser inteligente a mayores de asesina. No. Pero claramente no. Yo creo que no es compatible. Otra cosa que se supo es que Ana Julia drogaba con diazepam a Ángel para tenerlo tranquilito y que no participara demasiado en la búsqueda de Gabriel. O sea, los días de la desaparición, vaya. Que todo el rato le decía, ay, estás muy no sé qué, y le daba como diazepam, Valium, para quien no lo conozca. Además, algo muy fuerte relacionado con este caso es que parece ser que Ana Julia tuvo un hijo con su primera pareja que murió cayéndose. Una niña. Que murió cayéndose por la ventana en Burgos muchos años antes de siquiera conocer a Gabriel y a Ángel Cruz. Y en ningún momento, claro, en ese momento en ningún momento se sospechó del asesinato. O sea, de que era un asesinato, me refiero. Yo es que tengo cero dudas, la verdad, y me da igual, pero claro, tengo cero dudas. Se tomó como un accidente, pero a raíz de este caso, por lo que sea, se empezó a sospechar que igual no había sido tal accidente y que Ana Julia había matado a su primera hija. Y de hecho, después de esto tuvo otra hija más que, o sea, está viva, y me refiero que es mayor a día de hoy. Pero sí, ya fue sospechoso en su momento, o sea, me refiero, se pensó que era un accidente simplemente, pero ya fue raro el accidente en sí, que el niño se cae por una ventana aleatoriamente, no sé. Y yo creo que yo opino igual que tú, o sea, ¿de qué se cayó? Te lo cargaste tú seguro, señora. Y por último, este caso fue especialmente difícil de llevar porque no había ninguna prueba de ningún tipo en contra de Ana Julia, en realidad, hasta que la pillaron con el cadáver, me refiero. Porque al ser un pueblo tan pequeño no había ni comercios, ni cajeros automáticos, ni tiendas, ni nada, ¿sabes? Que tuviese una cámara de vigilancia que pudiese aportar algún tipo de prueba, me refiero. No había pues una imagen de una furgoneta yéndose, o una imagen de Ana Julia metiendo al niño dentro del coche, ¿sabes? No había nada, ninguna imagen de nada. Y ni siquiera había pruebas de un vecino viendo no sé qué cosa. Sí, que la zona también está bastante aislada, entonces ahí... Es que con 73 vecinos, ¿sabes? Es que ¿quién coño te va a ver allí nada? Ya. Entonces, claro, era muy difícil. Lo único que se sabía era, pues, como las sospechas que tú tienes genuinamente sobre una persona cuando empieza a hacer cosas. Sí, pero en este caso yo creo que sí que lo hicieron bien. Lo hicieron genial, yo pienso que lo hicieron genial, sí. Porque poner contra las cuerdas a una persona simplemente
con gestos no es nada fácil. En plan, vamos a interrogarla, vamos a avisar a la familia de que sospechamos de ella para que no cometan ningún error con ella, porque claro, ellos lo hicieron no porque quisieran hacer partícipes a la familia de la investigación, simplemente para que no cometieran un error, porque al final, si ellos sospechaban de Ana Julia, la familia también podría genuinamente sospechar de ella, y no querían que les dijeran nada que pudiese poner en peligro a Gabriel en caso de que estuviera con vida. No, sí, y está claro que ella en algún momento se vio completamente acorralada. Exacto. No sé, me parece un caso heavísimo, de los peores que hay en España. A mí me parece terrible, pero porque simplemente mató al niño por completos celos, por tenerlo a él para ella, pero es que es completamente absurdo, porque evidentemente si matas al padre del chico con el que estás, esa persona vas a destrozarla para siempre, ya no vas a poder estar con él como estabas hasta ese momento, o sea, evidentemente, con alguien que, no sé, que te demuestra que está para ti, es que ya todo va a ser la pena por su hijo. No, claro, y además es que él, estuvo años con Ana Julia, entonces te sientes un poco traicionado, ¿sabes? O sea, más que traicionado, engañado, en ese aspecto de, me has vendido que eres una persona que no, evidentemente que no es real, porque yo no estaba saliendo con una asesina, ¿sabes? Y encima también el papelón de la madre biológica del niño, de Patricia. Que claro, ves como la actual pareja de tu ex marido asesina a tu hijo. Me refiero que no significa nada, pero oye, en el fondo sí que te tiene que joder, ¿sabes? Porque al final yo me imagino que se le pasaron muchos pensamientos intrusivos a esa persona por la cabeza de si no hubiese dejado a mi marido, o si mi marido no estuviese saliendo con esta tía, ¿sabes? Sí, le vas a dar vueltas, aunque no tengas para nada culpa de lo que ha hecho. No, claro que no. Esa es de verdad, o sea, no, es que es súper duro. Y la escena del coche trasladando el cuerpo del niño, que ya tienes que tener una sangre fría, porque aunque te veas acorralada y que están encima de ti, que te van a pillar, ir hasta allí para mover el cadáver me parece inhumano. Bueno, y una cosa que no conté de eso es verdad, claro, os conté que había un micro dentro del coche, pues luego las grabaciones no salieron a la luz nunca, porque de hecho se decretó secreto de sumario en el juicio precisamente para que no se reprodujeran esos audios, pero por lo que leí, los audios eran muy fuertes en el trayecto de cuando cogió al niño hasta el garaje, de Ana Julia diciendo, por tu puta culpa, no sé qué, ¿sabes? En plan, como gritándole al niño muerto, ¿sabes? En plan de barbaridades, de que decía barbaridades. Sí, yo leí que cuando lo trasladaba ella a sí misma, o sea, hablando consigo misma, decía, ¿dónde lo llevo yo? A un invernadero. Y que también a Gabriel le llamaban el pescadito. Y de camino también decía, no querían un pez, pues les voy a dar un pez. Sí. Y burradas así, o sea, quiero decirte que arrepentimiento cero esta persona. No sé, me parece tan cruel. No, es que por eso digo que esos audios, ya digo, tú no puedes entrar en YouTube y escuchar el audio, pero la transcripción, claro, como se tuvo acceso al juicio, sabemos lo que decía y eran barbaridades. Sí, pero era mejor no saber. O sea, estuvo como media hora diciendo barbaridades al niño. Qué horror. Y sobre el niño, con el niño muerto en el maletero. Es que de verdad, no sé, hay crímenes que yo no puedo intentar entenderlos. Y bueno, hasta aquí mi caso, cuando quieras. Bueno, mi caso es bastante conocido. Y no se queda atrás de la dureza del tuyo, la verdad. Bueno, ya lo veréis. O sea, que parece que nos hemos puesto de acuerdo. Sí, madre mía, pero ojalá no. Es el caso de Sandra Palo, que muchos de vosotros seguro que lo conocéis, sobre todo aquí en España. Yo no. Y fuera de España también, pues madre mía. Vale, vamos a ello entonces. A ver, a pesar de lo conocido que es, hay que hacer lo posible para que pues, no se olvide este caso y que la gente se acuerde de todas estas barbaridades. Además, la justicia para mí en algunos casos actuó muy mal. Ya veremos por qué. Bueno, pues esta chica se llamaba Sandra Palo Bermúdez. Tenía 22 años y era una niña muy extrovertida y que se llevaba bien con todo el mundo. Lo que pasa que, tenía una discapacidad intelectual leve. Ella vivía con sus 2 hermanos menores y era una chica súper luchadora, la verdad. ¿Por qué? Porque había superado diferentes dificultades a lo largo de su vida. Te voy a contar. O
sea, la verdad, su vida estuvo completamente rodeada de desgracias. Pues vale. Mira, con 9 años había tenido una meningitis muy grave, pero consiguió recuperarse poco a poco. Pero ¿qué pasa? Que años más tarde tuvo un accidente de tráfico con su padre y con su hermana. Joder. Y fue un accidente súper duro. Sí que es cierto que, bueno, consiguió sobrevivir, pero llevó un gran golpe. De hecho, en el hospital llegaron a decirle a su familia que no contaran con ella. Pero bueno, al final, poco a poco, pues después de pasarse un tiempo en el hospital, consiguió salir adelante. Y bueno, debido a este accidente fue por lo que tenía esta discapacidad intelectual, que se había dado como un golpe en la cabeza y tenía una lesión en la frente, como un pequeño hundimiento, que vale. los tapaba con el flequillo. Y al final, pues eso, que todo eso le dejó secuelas físicas y psicológicas. Claro, normal. Vale, pues debido a esta discapacidad intelectual, esto también le trajo problemas. Bueno, estos problemas eran más que nada el acoso que sufría por parte de sus compañeros. O sea, es que ya veréis, le habían hecho de todo. O sea, esta gente era básicamente gilipollas. Le rompían la ropa, le tiraban la mochila y le escupían. Y esto todos los días. O sea, adolescentes. Sí. En general. Sí, o sea, sus compañeros de clase. De hecho, su madre decía que parecía que había venido a este mundo a sufrir. Es que de verdad me da muchísima pena este caso, porque todas las desgracias del mundo le tocaron a esta pobre chica realmente. Y es que no estáis preparados para lo que voy a contar. Bueno, esta chica llevaba un Walkman. Vale. Como para olvidarse de lo que le decían los demás y no escucharlos, para Pero, meterse en su mundo. ¿en qué año ocurrió esto? Te digo ¿Un ahora. Walkman? Sí. Bueno, Sandra acudía a un taller ocupacional en el que iba siempre y allí conoció a su novio y su grupo de amigos. Y lo que me preguntabas, nos situamos en el viernes 16 de mayo de 2003, o sea, hace justamente 20 años ahora mismo. Vale, es que ya me parecía que tenía que ser muy viejo, porque un Walkman... Sí. Bueno, Sandra había quedado para ir a las fiestas patronales del San Isidro, porque esto era en Madrid. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente era la comunión de su hermano, que su hermano tenía 9 años, y había hablado con su madre de que llegaría pronto, como muy tarde a las 9 de la noche. Vale. Pero ella se lo estaba pasando muy bien y se le fue pues un poquito la hora. Vale. Ella estaba con su novio y con Juan Alberto, que era un amigo. Y nada, dejaron a su novio en casa, se habían quedado por allí, y se fue con Juan Alberto, pues hasta coger el bus. Vale. Pero cuando iban a coger el bus, eran ya las 3:15 de la mañana. Caray. Eran tardísimo ya y no encontraban cómo volverse. Entonces, bueno, Sandra, la verdad es que estaba súper agobiada porque pensaba en cómo se iban a enfadar sus padres cuando llegase a esas horas. No, y encima al día siguiente tenía la comunión de su hermano. Por eso ella había quedado de llegar pronto. Claro. Pero ¿cómo volvía a esa hora? No, ya. Entonces, bueno, los dos chicos deciden empezar a caminar por un arcén colindante a la M40. O sea, tú y yo de Torremolinos a Málaga. Sí. Y bueno, dejamos esta escena aquí y imagínate en el caso de lo que le está pasando en este momento a la madre de Sandra. Juan Alberto le manda un mensaje y le pone: Sandra ha subido en el autobús y está de camino a casa, pero si no llega, mándame un mensaje. Vale. Y más o menos 5 minutos después le llega otro: ya no hace falta que me mandes un mensaje si no llega Sandra, pero si llega, me llamas. Vale. Es extraño. Y aquí ya la madre como que tiene un poco la mosca detrás de la oreja y empieza a pensar mal. Ya, es que sí que es un poco raro. ¿Qué pasó realmente entonces? Vale, pues volvemos a la escena. Mientras caminaban de vuelta a casa, se cruzaron con un coche. Un Citroën ZX. Era un coche que habían robado en Alcorcón. Y aquí dentro del vehículo iban 4 jóvenes. Uno de ellos tenía 18 años, Francisco Javier, que llamaban el Malaguita. Y 2 de ellos, que los 2 se llamaban Ramón, uno se llamaba Ramón Santiago Jiménez y otro José Ramón Manzano, que le llamaban Ramoncín. Ellos tenían 16, 17 años. Y el otro, el más pequeño, Rafael García, que lo conocían como el Rafita. Pues bueno, este era primo del Malaguita. Los 4 eran realmente unos psicópatas sin tener ni idea del tema. Pero es que, de verdad, o sea, vas a alucinar. Es que vas a alucinar, vale. A pesar de lo jóvenes que eran, la policía ya los conocía de sobra. Pero ¿y esta gente tenía algo que ver con Juan Alberto?
No. Era gente aleatoria. Sí, era gente de allí, pero Vale. nada que ver de relación con ellos. Vale, o sea, eran 4 que robaron el Citroën ZXS cerca del Alcorcón y de repente se los cruzaron a... Exacto, fue A Sandra, Juan Alberto y la a tal. casualidad. Vale. Sí, y era, bueno, le llamaban la banda del chupete. Y entre todos acumulaban más de 700 denuncias. Entre toda la banda, porque había más. Pero bueno, estos eran 4 de los integrantes. Pues por robos de vehículos y alunizajes, que se dedicaban a eso. Vale. Y nada, Sandra tuvo la completa mala suerte de cruzarse en su vida con ellos, cuando estaban buscando un local para realizar un alunizaje. Entonces, bueno, el mayor, el Malaguita, se encaprichó de Sandra y dijo: me quiero enrollar con esta, cuando la vio. Y les ordena a sus amigos que lo suban a los dos, que quiere liarse con ella. Y lo suben a punta de navaja. O sea, paran el coche al lado de ellos. A los dos, o sea, y Sandra... obligan a Sandra y a Juan Alberto a subirse al vehículo. Sí, imagínate. Y bueno, pues nada, un poco más adelante paran el coche y obligan a Juan Alberto a bajarse del vehículo. Y nada, ahí está. O sea, imagínate la situación. Ella se queda sola completamente. Y Sandra no paraba de suplicarles que no le hicieran nada porque al día siguiente tenía la comunión de su hermano. O sea, se estaba muriendo de miedo. Ella solo se estaba preocupando por lo que dirían en su casa y por la comunión de su hermano, por no fastidiarle el día. Ya. Es que es terrible, es terrible. Ella tenía una discapacidad de un 53%, que es bastante. Es bastante, sí. Y una edad mental de 12 años. O sea, era muy vulnerable y se aprovecharon de ella por completo. Sí, tú imagínate Juan Alberto, pobre también, que se quedó, ¿sabes? Y también era un chico con discapacidad. Ya. Entonces, claro, entendamos la situación. Bueno, pues ¿qué pasó? Siguen conduciendo. Claro, el chico, en vez de... Lo que podría haber hecho es llamar a su madre, llamar a la policía y contarle la situación. Pero no supo tampoco cómo actuar. Normal, ya. Y a ver, en esas condiciones, pues Ya. yo qué sé. Es que, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Bueno, su madre, claro, se preocupó, pero dijo, pues ya vendrá, ya encontrarían cómo volver. Ya. Después de recibir ese mensaje tampoco te llegas a preocupar del todo. Hombre, no. Vale, y entonces entiendo que el mensaje de 5 minutos después... Fue cuando lo dejaron a él. Claro, vale. Sí. Vale. Que le llegó el mensaje a la madre. Y bueno, ¿qué pasó? Siguen conduciendo y le hacen de todo ya en el coche. Bueno, la obligan a hacerles pues 1000 tipos de cosas y la llevan a un descampado donde la violan por turnos. Dios. Primero el mayor de edad y después los menores. Creo que hay uno de ellos que no la violó. Pero bueno, durante casi Que tuvo una hora... detalle. Es que de verdad... Cuando terminaron, mientras ella pues estaba tratando de vestirse, ella estaba como apoyada en una valla y ella pues evidentemente intentó huir de allí. Pues se reúnen y empiezan a debatir qué van a hacer, porque claro, ellos tenían un mogollón de delitos. Decían que si la dejaban escaparse, que ella los iba a acusar Ya. y que se la podían cargar, pues eso, un delito más en su historial tan grave podía pues perjudicarles un montón. Y ella solo pedía que le dejasen ir a la comunión de su hermano, como llevaba todo el tiempo haciendo. Entonces a ellos les da exactamente igual. El Malaguita, que en realidad es el autor material de los hechos, o sea, el autor intelectual, pero claro, de intelectual poco. Ya. El Malaguita decía que le iba a buscar la ruina, entonces finalmente decidieron que no podían dejarla huir para que no los delatase. Y este coge y la atropella. Le pasa por encima, no sé, entre 8 o 15 veces, Ay, por porque Dios. no se sabe bien. Ya. Marcha adelante y marcha atrás. Ah, o sea, en plan como... Por encima, otra vez. Claro, en plan, la otra vez. atropello, vuelvo para atrás, para adelante. Dios, horrible. Terrible, terrible. O sea, imagínate el sufrimiento de esta chica. Y es que no, es que de verdad, no solo se queda aquí. O sea, días después, el Malaguita se reía comentando con sus colegas cómo crujía los huesos mientras la atropellaba. No, es que es claro que es terrible. un psicópata esta persona. Sí. Bueno, pues sigamos. Ella, en ese momento, se queda en el suelo agonizando. Tenía todo el cuerpo completamente destrozado. Sin embargo, no acaba aquí la noche. Ellos deciden ir a visitar una gasolinera para comprar 1 euro de gasolina en una botella de plástico. Le dijeron al dependiente, que obviamente sospechó que se les había quedado tirada una moto y que necesitaban por eso la gasolina. Dios, 1 euro de gasolina, que hoy en Sí. día no te da ni para medio litro. Ya. Bueno, pues cuando volvieron al lugar de los hechos,
comprobaron que la chica seguía viva. Ay, O sea, no le quedaba absolutamente nada de vida, pero aún Ya. mantenía ese hilo de vida. Dios, casi preferiría Pero que estuviera estaba muerta. destrozada. Tú imagínate las lesiones que tenía. Dios, o sea, Bueno. aquí quiero decir que sufrió cada uno de los atropellos. Y es que ella movía los brazos, sabían que seguía viva, pero es que eso tampoco les frenó. O sea, tras rociarla con toda la gasolina, le prendieron fuego. Ay, Dios. Y en fin, es que fue quemada viva, realmente. Y así se pensaban que iban a borrar las huellas de todo lo que hacían, pero evidentemente no. Y claro, al día siguiente, la familia espera que Sandra llegue. Y les parecía completamente raro que no hubiese llegado. Normal. Claro, porque la madre cuando se despertó vio el vestido de la chica que seguía intacto. Ya. Y nada, piensan que a lo mejor le da miedo que le riñan y que estaría en casa de alguna amiga. Entonces, pues dicen, mira, vamos a hacer de tripas corazón y en algún momento aparecerá. Ya. Pero la madre decía que lo habían pasado fatal esperando a la chica. Pero bueno, acaban evidentemente informando a la policía en cuanto pueden. O sea, la madre de hecho contaba que se iba al baño a llorar porque estaba fatal pensando lo que él estaba... Ya. ¿Sabes? Pensando dónde estaba su hija, pero no quería hacerle pasar ese mal trago al hermano pequeño. Bueno, pues los otros andaban presumiendo y diciendo por ahí, cuidado que te quemo, cuidado que te mato, le hemos dado la muerte del torete. Y burradas así, o sea, todo entre risas. Que es que ya ves, o sea, eran unos críos, pero imagínate semejantes personajes. Es que encima Rihanna los da y ellos se juntan. Dios, es que de verdad. Porque quiero decirte, 4 que piensen así, bueno, lo de siempre. Que como cojones 4 os ponéis de acuerdo para algo así. A ver, eran gente, pero claro, nunca habían cometido un delito de este tipo, en Ya. realidad. Eran todos robos. Y bueno, después de hacer la autopsia, vieron las lesiones. Motoras bilateral, marcas de las ruedas del coche en la zona interior de los muslos, fractura de la columna vertebral, le habían roto las 2 piernas, carbonizado casi todo el cuerpo. Y además, es que esto es muy fuerte, tenía una bolsa en la cabeza grapada, o sea, en el cuello, para violarla, sí. ¿Cómo? ¿Cómo Le una pusieron bolsa? una bolsa en la cabeza y se la graparon para Ay, que no... Dios. Para Claro. no verle la cara. Sí. Ay, Dios. O sea, la mayor vejación posible. Encima grapando será. En plan. Pero no al cuello, sino grapando la vale. bolsa para... Vale, ya entiendo, ya O sea, entiendo. una bolsa que le encontraron. Ya te entendí. Y bueno, es que como puede existir gente así en realidad, no sé, terrible. Bueno, pues días después a uno de ellos se le pilla por un delito y era Ramoncín uno de ellos. Ramoncín. Sí, y delató a todos sus compañeros. A todos les condenaron como a penas de 4 a 8 años de internamiento y de 3 a 5 años de libertad vigilada. Ah, claro, porque eran menores. Claro, les aplicaron la ley del menor. Durante el juicio, uno de ellos le hizo el gesto a la madre de cortarle el cuello. Dios. Es que no paraban y dijeron que simplemente que le iban a robar. De hecho, también dijeron que ella no había opuesto resistencia. Que es como, no, es que en fin, bueno. Ramón, al que se le conocía como uno de los Ramoncines, también ahora está casado y es padre de 2 hijos, porque tú piensas que esta gente ya es muy mayor. Claro. Sí, bueno, o sea, a ver, tampoco muy mayores porque tendrán Sí. 30 y largos. 34 por ahí, Va. pero bueno, quiero decir que ya no son críos ahora Ya. mismo. Y en 2021 el programa de Viva la Vida invitó a uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Que, a ver, hasta cierto punto tú puedes tener un invitado que ha asesinado a alguien. Porque yo qué sé, muchas veces queremos saber cómo funciona la mente de estas personas, por qué actuaron así. Pues el ser humano es curioso por naturaleza. Ya. Pero una cosa es Ya eso. al margen de... Claro. Bueno, como de las ganas de generar audiencia y polémica por parte del programa. y todo el Aparte, rollo, ¿no? bueno, eso está claro. Pero el problema de que se hiciese esto fue que la propia madre de Sandra estaba en el plató en ese momento. Dios, ¿en serio? Sí, eso lo llegaron a hacer. Y 2021. Y ellos lo sabían, o sea, de nada. ¿Quién? La madre lo sabía, me refiero. No lo sé. Yo, a ver, dicen que no, pero yo quiero pensar que sí, porque sí que es cierto como que la estaban como medio avisando de que iba a hablar a alguien, pero no sé hasta Pero qué igual no le punto. dijeron, va a estar allí el asesino. No lo Le sé, dirían a no te alguien. lo puedo asegurar. A mí me parece que sí, pero me da igual. No, ya, O sea, pero- también me extraña que lo supiese, porque si no, ¿hasta qué punto? Pero me parecería aceptas? mucho peor que encima
la llevaran allí en plan, va a hablar alguien, pero no decirte nada. Pero es y que de terrible. repente, mira, qué curiosidad, es el asesino de tu hijo. Pero aún así Hija. te estás aprovechando porque en realidad la madre, aunque sepa que va a tener ese enfrentamiento con él, ella quiere hablar por su hija, darle voz. No, y va a Entonces, querer saber también. y va a querer saber, y va a querer enfrentarse a él. O sea, es una situación en la que nunca puedes ponerla a ella, porque aunque aceptase, es inhumano, o sea. Dios, sí, 2021, esto fue ayer. Claro, fue ayer, es que tal cual. No sé, es que de verdad. Y bueno, él dijo varias cosas. Dijo, por supuesto que me arrepiento y eso cada día es una cosa que jamás se me va a olvidar de mi cabeza, porque lo tengo ahí. No es una cosa que digas que se te va a olvidar mañana, eso es para toda la vida. Por supuesto que me arrepiento. Pero bueno, a ver, no sé, me da igual, a esta persona no le tienes que dar ningún tipo de voz. Ya. Y bueno, pues nada, esta gente sigue teniendo delitos a día de hoy, porque bueno, se andan metiendo en problemas, pero el más popular de ellos es el Rafita, que tiene más de 20 robos mediante la técnica del alunizaje. Y bueno, cumplió 4 años de condena, estando bajo tutela de la Comunidad de Madrid, y desde ese momento pues no ha parado de delinquir. Y el mayor de edad, el malaguita, aún sigue cumpliendo condena en la prisión de Herrera de la Mancha, o sea, una prisión de máxima seguridad. Y sí que es cierto que aquí va a pasar bastantes años porque él sí era mayor de edad, era el único. Claro, es verdad. Entonces, bueno, a él sí que le queda una condena larga por cumplir. Y también es cierto que el artífice de todo, en realidad, aunque todos fuesen completamente culpables Sí, fue... y participasen, él fue el que hizo como las peores... Y además eres el mayor de edad. Quiero decir, como mínimo tienes ese rol de influenciar en el resto. Ya solo Sin sea duda. como por, bueno, ¿sabes? Como por liderazgo, entre comillas. Sí, y allí cumple condena con otras personas como Miguel Carcaño o José Bretón. Vale. Casos de los que aún no hemos hablado Sí. aquí, pero llegarán. Llegarán. Bueno, y a ver, ya hemos terminado. O sea, vaya 2 casos hemos traído hoy, ¿eh? Sí, y bueno, menos mal que los hicimos ya porque de verdad no quiero volver a hablar de esto. Es que parece que nos ponemos de acuerdo cuando traemos cosas así. Ya. Pero bueno. Y bueno, nada, hasta la semana que viene. Ya sabéis, seguirnos en Instagram, en Spotify, sobre todo en Spotify. Sí, por favor, porque si queréis seguir escuchándonos es la única manera que tenemos de poder funcionar. Sí, porque conseguimos mucha visibilidad bueno, cuando nos seguís. Así que nada, ya sabéis, y un besito y hasta la semana que viene. Chao. Chao.